Buenas tardes. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ok. No sé si me puedes dar aquí adentro, por favor. Un favor. Cuando llegue a 50 minutos, ¿me levantas la mano? Eso no quiere decir que vaya a terminar, pero es ya nomás para saber que me faltan otras 2 horas, ¿no? Más o menos. Ya para saber que ya tengo que terminar la introducción, ¿no? Muy bien. Pues vamos a iniciar, ¿les parece bien? ¿Sí o no? Vamos a orar antes que otra cosa suceda. Señor, gracias por este tiempo que podemos estar delante de ti, por tu bondad, por tu bendición, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú siempre eres bueno, tú siempre estás con nosotros y eres muy bueno, Señor, en gran manera, inexplicablemente bueno con nosotros, y te damos las gracias por eso. Suplicamos que tú nos ayudes para poder aprender de ti, que tú nos ayudes al ser desafiados por ti y ser desafiados para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien. Traen Biblias porque vamos a ver algunos pasajes y antes de empezar, pues ahora sí que reciban un saludo, porque si no me los como. Reciban un saludo de la congregación allá, que estuvimos control remoto, ¿verdad? Pero los hermanos de Casa Oración Londres les mandan pues un saludo muy grande. Así que pues vamos a entrar en este tema, ¿no? Pónganle el título que ustedes quieran, pero yo quisiera empezar con una pregunta, ¿sí? Yo quisiera empezar con una pregunta, y porque van a ver a lo largo conforme vayamos desarrollando el tema, con la ayuda del Señor, van a ver las implicaciones que esto tiene. La pregunta es esta: ¿Cristo es todo para ti o es solamente una parte? Puede ser una parte muy importante, pero es solamente una parte. Sin acelerarnos a contestar, porque yo entiendo que muchas veces como creyentes, pues, y como conocemos las respuestas correctas, ¡pum!, inmediatamente, ¿verdad? A veces es como resorte en automático. Eso sí, así es, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero voy a hacer la pregunta otra vez: ¿Cristo es todo para ti o solamente es una parte, aunque sea muy importante? Esto tiene un efecto, dependiendo la respuesta de eso, tiene efectos, porque eso manifiesta tanto convicciones, pero manifiesta cosas que están ahí y que es, pues, en esencia, lo que va dirigiendo y lo que va empujando, lo que le va dando dirección a cada uno de nuestros afectos y a cada una de nuestras acciones que siguen a esos afectos. Pero me gustaría leerles en 2 Corintios, si usted me sigue ahí. No me vayan a poner acá el texto, por favor. Nada más ustedes, si lo tiene ahí, usted léalo. Si no trae alguna Biblia o si no la puede encender, si no trae ni una ni otra, al que esté a su lado, así échele un ojito. 2 Corintios capítulo 5, y voy a leer los versículos 14 y 15. Y dice: pues el amor de Cristo nos apremia. El sentido que tiene esa expresión es de que conduce, que impulsa, incluso que controla y que mantiene en orden. Fíjense bien, dice: el amor de Cristo, se puede leer así, una lectura alternativa sería esta: pues el amor de Cristo nos conduce, nos impulsa, nos controla y nos mantiene en orden. No es el amor a Cristo, es el amor de Cristo. ¿Okay? El amor a Cristo es lo que nosotros, pues, decimos tener por Él, y el amor de Cristo es el que Él tiene por nosotros, ¿sí?
Si nosotros decimos el amor a Cristo, pues puede ser bastante cuestionable. Pero cuando decimos el amor de Cristo, no queda duda ninguna, porque Él muestra su amor y Él ha mostrado su amor para con nosotros, en que precisamente siendo pecadores, Él murió en lugar de nosotros. Y dice, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, es decir, en lugar de todos, y por consiguiente todos murieron, es decir, ya hay un sustituto. Versículo 15, y por todos murió. Pongan atención, ¿por cuántos murió el Señor? No murió por unos cuantos, no murió por unos elegidos, por unos escogidos, y por ti sí muero y por ti no, murió por todos. Sin embargo, eso no quiere decir que todos son salvos. Dice, y murió por todos para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que han creído, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el sentido que tiene. Es decir, el amor de Cristo es el que nos impulsa, el que nos controla, el que nos mantiene en orden, ¿sí? ¿A quiénes? A esos que han creído. Y esos que han creído, entonces ya hay una premisa aquí que nos establece que ya no debemos de vivir para nosotros. Es decir, ya no es para que sean mis deseos, por muy genuinos que sean, los que me impulsan, me controlan, ¿sí? O incluso me mantienen por ahí. ¿Me explico? Sino aquel que dio su vida por mí y que yo viva para Él. Porque les debo de decir algo, no hay nada más alto que vivir por y para Cristo. Si alguien piensa que hay algo más alto, pues ya puedo entender y decir, y sí, soy creyente, y sí, te creo. Y sí, yo creo en Cristo, y yo creo que Él murió por mí y que Él me salvó. Sí, te creo. Pero ¿para quién estoy viviendo? ¿Para mí o para Cristo? Eso sencillamente responde la pregunta que hice en un principio. ¿Cristo es todo para ti o es solo una parte importante? Voy a leer el mismo pasaje en una versión que se llama la Nueva Biblia Viva, y es solo para que tengamos una mejor idea, ¿sí? Le voy a avanzar porque hay bastante trecho por recorrer. Pero esta versión dice así, es una versión dinámica, ¿okay? No es una textual, es una versión dinámica. Dice, el amor de Cristo nos domina, porque estamos convencidos de que Cristo murió por todos y por eso todos han muerto. Él murió por todos para los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para agradar al que murió y resucitó por ellos. ¿Tiene más claro? Se puede entender el sentido que tiene, ¿no? Entonces, ¿ven qué importante es y qué diferencia marca cuando Cristo es todo y no solo una parte importante? ¿Me explico o no? ¿Sí o no? Contéstenme, ¿no? Porque ahorita voy a entrar a ese punto y bueno, ahorita voy a entrar por ahí. Al cabo, no sé si esta va a ser debut y despedida, pero ahí voy. Cuando Él es todo, simplemente lo que nos enseña la palabra es que nos negamos a nosotros mismos. Vivimos para Él, vivimos para el beneplácito de Él, ¿sí? Beneplácito y voluntad es lo mismo, es exactamente la misma palabra, tiene exactamente la misma raíz etimológica, filológicamente es exactamente lo mismo. Vivimos, si Él es todo, entonces vivimos para Él. Si Él es todo, vivimos para el placer de Él, para el beneplácito de Él, para agradarlo a Él, ¿sí? Cuando solo es una parte importante, pues estaremos viviendo parcialmente para Él. Aunque tengamos muy buenos deseos y vengamos a la reunión y practiquemos un montón de liturgias, como venir a la iglesia, como leer la Biblia, como cantar desganados, todos aguacatones, pero pues ahí al cabo cumplo con cantar, ¿sí? Con un desgano que debo decir que se respira.
y voy a empezar rudo, pero es un desgano que se respira. Es un desgano donde decimos, como cantamos en el último canto, que Él es digno de adoración, pero realmente lo cantamos como si no creyéramos eso. O sea, es como que estoy aquí, pero no estoy en mi mente y mi corazón, y es como que, no sé, Walking Dead, los muertos vivientes, ¿no? ¿Se ubican esa, no? ¿Cuántos ubican eso? A ver, ¿cuántos ven esa serie? ¿Ah? Miren, se pueden practicar muchas cosas. Podemos decir, llegar y Dios te bendiga, y ya vine, y sí, pues le estoy echando ganas, más o menos, pues ahí en la vida, ahí vamos. Pero se necesita fuego, hermanos. Sí, yo entiendo que luego el calor nos baja yo lo entiendo eso, yo sé eso, pero no es eso lo que se respira, no es eso lo que se percibe en lo espiritual. Regreso. El hecho de vivir para Él es la esencia de un discípulo, ¿sí? Es negarnos a nosotros mismos, es tomar su cruz y seguirle. ¿No es eso lo que el Señor dijo? ¿No es eso lo que el Maestro dijo? Cualquiera, el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no pueda hacer eso, dice, no puede ser mi discípulo, no me va a poder seguir el trote, en otras palabras, no me va a poder seguir el paso. ¿Sí? No podemos seguirle a Él si no vivimos para Él. Porque va a llegar un momento en que si yo estoy viviendo para mí, para mis propios intereses, para agradarme a mí, va a llegar un momento en que aquello que yo deseo para mí va a entrar en un conflicto directo con lo que el Señor desea para mí. Y lo que el Señor desea para mí es lo que le agrada a Él. Y la Escritura dice que la voluntad de Dios, el beneplácito de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Estamos aquí? Y si yo deseo algo que se contrapone, es decir, si yo no vivo para Él, va a llegar un punto en que eso que yo deseo para mí se va a contraponer con lo de Él y yo voy a tener que elegir. Y si yo no he determinado vivir para Él, voy a elegir lo que yo quiero para mí y voy a hacer a un lado lo que Él tiene de Él para mí. No sé si me explico, ya los hice un lío. ¿Vamos bien? Y lo que yo elija y lo que yo decida para mí fuera de la voluntad de Él jamás será mejor. Puedo encontrar algún en el momento, pero ese en el momento se va a convertir en ay allá adelante. Así de sencillo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces no podemos seguirle si no vivimos para Él, porque repito, tarde o temprano nuestros intereses van a cruzar espadas con los intereses de Cristo. Tarde o temprano, ¿sí? Nuestros afectos, nuestros propios deseos, nuestras prioridades van a chocar, se van a cruzar con los del Señor. Y resulta, pues para quienes estemos viviendo, esos intereses, esos afectos, esas pasiones son las que van a prevalecer. Es cierto que como creyentes muchas veces podemos atorarnos en algún área de nuestras vidas, sencillamente porque no le estamos dando la respuesta a Dios a lo que Él nos está indicando. Póngame atención en esto. Muchas veces pensamos, escuchamos o creemos que es como que Dios me va a hablar todas las cosas de un jalón y me tiene que explicar todo para entonces yo poder evaluar si le sigo por ahí o si no. Y Dios no hace eso, porque Dios no tiene que convencernos de nada. Porque si intentara hacerlo, no porque Él no pueda hacerlo, pero el punto es de que nosotros no tenemos la capacidad para entenderlo, para ubicar las cosas, porque Él es Dios y Él ve el fin desde el principio y el principio desde el fin, y Él sabe y ve todas las cosas y nosotros no. Nosotros estamos muy limitados y vamos construyendo de a poco.
Pero en esos pasos que nosotros vamos dando y que nosotros vamos construyendo de a poco, pues vamos confiando en el Señor. ¿Estamos aquí? Es decir, pues no lo entiendo, pero esto es lo que tú dices y yo avanzo, lo voy a entender después. Y a veces pasa tiempo y dices, mira, con razón esto, no, si me lo hubieran dicho en ese momento, jamás lo hubiera entendido. Hubiera dicho que no, me hubiera echado para atrás, no le hubiera entrado. Así somos, y esa es una verdad, esa es una realidad, ¿sí? En muchas cosas. Pero muchas veces nos atoramos, no solamente porque no le estemos dando respuesta a Dios, porque es que a veces Él nos está hablando cosas que nosotros entendemos, pero simplemente volteamos nuestro rostro hasta otro lado, ¿sí? A veces nos está hablando así y volteamos y ahí te hablan, ¿verdad? Yo veía venir la piedra así directo aquí, pero te dio a ti, ¿verdad? Que así somos. Y a veces dices, uy, qué tremendo, no, hombre, esto si estuviera aquí fulano de tal, le hubiera venido, pero si al dedillo. Pues no está fulano de tal, pero estás tú y Dios te está hablando a ti y a mí. Entonces esto es muy, muy, muy importante entenderlo. Por el otro lado, también como creyentes, póngame atención en esto, por favor. También presentamos resistencia a cualquier cambio, y eso es de manera natural. Pero toda cosa que nos implique un cambio de dirección, algo que necesito modificar, algo que requiera de mí aunque sea un pequeño esfuerzo, hay una resistencia natural a los cambios, cuanto más cuando nos implica obedecer a Dios. Y más si esa obediencia a Dios está peleada con lo que yo deseo, esos afectos que mencionamos hace un momentito. ¿Verdad que sí? Es así como que, no, pues sí está bien, pero suena bien, pero ya no está tan padre, ¿no? Y hay esa resistencia natural. Y bueno, efectivamente está el elemento espiritual en esa resistencia que luego tenemos, pero que es en donde me quiero centrar, pero también por el otro lado, nunca debemos de ignorar que hay una resistencia natural, incluso fisiológica, a los cambios. ¿Sí sabían eso? Que hay resistencia fisiológica, es decir, que muchas veces yo ni siquiera estoy consciente de eso, pero aún en mi propio organismo, en mi propio cuerpo, hay una resistencia a eso. Ahora, pastor, pues ¿cómo ocurre eso? Pues mire, no soy científico, pero más o menos le voy a tratar de explicar cómo opera eso, porque usted necesita entenderlo, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a cambios, cuando algo surge y tenemos que hacer cambios, hay zonas en el cerebro que se activan, ¿sí? Porque llegan señales. Ahora, ¿cuántos tienen cerebro? A ver, levanten su mano. Ok, dile al que está a tu lado, pues enciéndelo, que se ponga el foquito verde. Dile, así que se ponga verde. ¿Está en rojo o no está? ¿O cómo está? A ver, ¿está verde? Sí. Pero llegan señales y hay una glándula, por ejemplo, que está en nuestro cerebro que se llama amígdala, y en algunas otras partes muy específicas de nuestra corteza cerebral. Y cuando llega esa señal de cambio, ustedes saben que la función de las glándulas es de mandar disparos de hormonas, esencialmente, sustancias químicas, son hormonas. Hormonas no es nada más la hormona sexual, anda bien hormonal. No, hay muchísimas hormonas. De hecho, todo nuestro cuerpo, todos los procesos de nuestro cuerpo están gobernados por hormonas, ¿sí? Pues bien, cuando viene un cambio y mientras más brusco, pues más fuerte es ese disparo. Nuestras glándulas sueltan un químico, una hormona que se llama cortisol, ¿ok? El cortisol se le conoce como la hormona del estrés. Y esa hormona del estrés es muy buena cuando está en los balances que debe de estar,
Eso es lo que hace que a cierta hora de la mañana, cuando tú te despiertas, tu ritmo cardíaco se empieza a acelerar, andas más acá. ¿Sí me explico? Todo se empieza a alterar y te empiezas a despertar porque estás subiendo los niveles de cortisol. Llega un momento en que se tienen que bajar para que puedas desayunar y etcétera, ¿no? Y que puedas hacer cosas con un cierto nivel que está bien tenerlo. Dios lo creó, Dios lo pensó y funciona como Dios lo pensó. El asunto es de que esta hormona del estrés también se combina con otro químico que anda por ahí flotando que se llama glutamato. ¿Okay? El asunto es que cuando están fuera de balance, cuando estos dos se mezclan, cuando se mezcla el glutamato, me parece clase de química, ¿verdad? Pero cuando se mezcla el glutamato, ¿sí?, con el cortisol, pues resulta que esa mezcla es tóxica para la corteza cerebral e impide que pensemos, impide las condiciones de la transmisión neuronal, es decir, entre neurona y neurona se bloquea, se alentan, como que se apazguatan, pues, ¿sí? Iba a hacer otra pregunta, pero mejor luego. Entonces se entorpece la conexión con esa combinación, ¿sí?, de glutamato y cortisol. Se entorpecen las conexiones porque hay un disparo y eso es normal y así como que no, a ver, espérame, necesito, a ver, ya que esté tranquilo pienso acerca de esto. ¿A alguien le ha pasado eso? Que de repente estás viviendo una situación, te dan una noticia y es como que no, espérame, o sea, no puedo pensar bien, se me va la onda. ¿A quién le pasa eso? Es normal, es perfectamente normal, ¿sí? Incluso uno puede estar, fíjense bien, es decir, yo puedo estar en este momento predicándoles la palabra de Dios y esa palabra puede estar viniendo directamente de Él y viene esa demanda, y en esa demanda que Dios les está haciendo o que Dios nos está haciendo a cada uno, uno se cierra inmediatamente. Es así como que no, ¿por qué? ¿A alguien le ha pasado eso? Oye, pero necesitas esto. No, ¿por qué? Es que Dios te dice esto, pero... Y entramos en ese modo, ¿sí o no? ¿Saben lo que estoy hablando o no? Eso forma parte. Necesitamos estar conscientes de eso, porque eso nos ocurre, debería de ocurrir, en el sentido de que estamos recibiendo demandas de Dios, pues en cada mensaje. En cada mensaje puede ser una parte, dale para adelante, vas bien, échale ganas, pero hay otras cosas que, hey, necesitas corregir esto, te me estás yendo por acá. Y en esos cambios a veces es en donde oponemos una resistencia, ¿sí? Y de repente puede ser tan brusco el asunto que nos convertimos en una ostra en el momento y ya no queremos escuchar más. Y ya estamos aquí y ya lo que siguen diciendo, pero ya no me interesa lo que se está hablando al frente. Ya ni siquiera quiero analizarlo, ya ni siquiera quiero ponerle los sentidos para ver qué es lo que está diciendo. Ya no me interesa, ya me cerré. Eso también ocurre, ¿sí? Y es que a veces uno puede identificar sin querer, pero puede identificar los cambios pues como una amenaza. No de una manera consciente, pero lo puedes identificar como una amenaza. Dejar un cierto hábito que sabes que es dañino te puede representar una amenaza. Sea un hábito de lo que sea, pero si ya sabemos que un mal hábito pues es un afecto en práctica que está fuera de orden, sencillamente. Y hay cosas que nosotros podemos escuchar y saber que es un mal hábito, pero ya no quiero escuchar más, ya no quiero que me digas más. Y ahorita les podría mencionar 5 o 10 así se los podría mencionar e inmediatamente iba a haber reacción, inmediatamente iba a haber reacciones, inmediatamente iba a haber, no, ¿y eso qué tiene que ver? No, eso no tiene nada que ver, y yo por qué voy a dejar de tomarme mi Coca-Cola si a mí me gusta mucho.
¿sí? ¿Y por qué si a mí me gusta desayunarme con una de esas porque además me viene así, y luego si me como no hombre, y con un gansito o una cosa así, unas sabritas y eso, no hombre, ¿y qué tiene y por qué me lo quieren quitar? ¿Qué tiene de malo? ¿Le seguimos o vamos por ahí? Eso estoy mencionando algo leve, pero eso ya nos predisponemos a eso, y es decir, ya no quiero escuchar más. Se levanta esta resistencia, ¿sí? Por otra parte, pues solemos prestar menos atención si algo no coincide en ese momento con lo que yo pienso. Es decir, si yo pienso de una cierta forma y yo escucho que me estás diciendo eso, que va más o menos en línea con lo que yo pienso, está bien, me gusta. Oye, qué bien lo hace, ¿eh? Oye, qué buen mensaje. ¿Estamos aquí? Pero cuando recibimos esa información entonces que coincide con lo que nosotros pensamos, hay otra parte en donde nosotros la procesamos, escuchen bien, como un refuerzo a nuestro ego, como un refuerzo a nuestra identidad. Y eso es un impulso por neurotransmisores, ¿sí? Y ese neurotransmisor se llama dopamina. ¿Les gustan los chocolates? ¿Sí? Liberan eso. Nos ayuda a liberar eso. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿no? Entonces, es esa sensación que produce placer. Cuando se come así, no sé, ¿verdad? Algo que le gusta, algo, no les voy a dar ideas ahorita, ¿no? Aunque ya va siendo hora de que brinque el sapo, pero me voy a esperar tantito. Pero de aquello que te gusta, te lo voy a decir, pues, al cabo ya me metí por ahí, pero estás así y está haciendo calor, ¿no? Y oyes y ves cómo ese envase de Coca-Cola casi hasta se le hizo hielito, ¿sí? Y le pegas un tragote y ¿cómo haces? Y se siente, no solamente es aquí, pero es que es en todo el cuerpo, es como que, qué placer. Y esas acciones son rápidas, esas reacciones químicas son muy rápidas en nuestro cuerpo. Ahí están, necesitamos identificarlas, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando otra vez a alguien está diciendo algo, algún mensaje entre comillas positivo, échale ganas y no importa lo que hagas, tú échale ganas porque Cristo te ama y y sí es cierto, Dios nos ama y hay que echarle ganas, pero sí importa lo que hacemos, y sí importa lo que pensamos, y sí importa lo que decimos, y sí importa cómo lo decimos. ¿Estamos aquí? Pero cuando tú no te fijes, tú dale y que te salga como sea, que dices, oye, qué bien se siente, yo quiero escuchar más de eso, y eso vende mucho. Y todos los que se dedican a todo eso lo saben, lo entienden y lo explotan. Podría hablarles un par de horas con respecto a esto, o podríamos hacer incluso un seminario solamente de eso. Pero bueno, siempre va a ser más fácil pensar que si algo no anda bien en mi vida, se debe a que otros no están haciendo lo que tienen que hacer para satisfacerme, por supuesto. Si algo no está sucediendo, algo que estoy viviendo o estoy teniendo consecuencias, bueno, pues es por culpa de otro. Pues ya estamos hablando de esto, pues échenle la culpa a Putin. ¿Para qué se metió en Ucrania? Es un ejemplo nada más. Oye, es que las tortillas están carísimas. No, pues Putin. Y ya, al ratito lo van a agarrar de barquito y otra era el coronavirus y eran cosas así. Pero nunca tengo yo la responsabilidad de eso que estoy viviendo. Es una consecuencia de decisiones que yo tomé o falta de decisiones, muchas veces.
Hay otras que nos llegan y nos golpean y nosotros no tenemos nada que ver. Sí, o sea, eso también existe, eso también está. ¿Sí me alcanzo a dar a entender con eso o no? ¿Sí, pastor? Ok. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Bien? Ok. Entonces, miren, mis amados, de todas las cosas que nos libre el Señor cuando hemos determinado confiar en Él, cuando hemos determinado caminar en obediencia, dar esos pasos de fe, entendiendo que Él siempre va a proveer, que Él siempre nos va a dar todo aquello que necesitamos, la gracia que necesitamos para vivir para Él, para hacer lo que a Él agrada. Vengan conmigo a Hebreos capítulo 13, a partir del versículo 20. Se los voy a leer en la Nueva Biblia Viva, la misma traducción o versión más bien que mencioné hace un momento. Hebreos 13, versículo 20 en adelante dice así: el Dios que da la paz levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por medio de la sangre del pacto eterno. Versículo 21: que Él los capacite, es decir, mismo Señor Jesús, que Él los capacite en todo lo bueno para que hagan su voluntad. ¿Quién nos capacita para hacer la voluntad de Él? ¿Nosotros mismos? ¿El pastor? No, es Él. ¿Ok? Él mismo los capacite. Dice, y que por medio de Jesucristo, es decir, no solamente Él nos capacita, no solamente Él es la fuente, pero Él es el medio. Dice, y por medio de Jesucristo, Dios haga en nosotros lo que le agrada. Entonces, a ver, pues empieza el asunto, está así. Yo determino, y esto voy a llegar a ese punto, yo tomo determinaciones. Yo quiero caminar por aquí, Señor, voy a obedecer y yo sé que tú me darás la gracia para eso. Y Él viene y dice, sí, yo te voy a capacitar para eso, yo te voy a hacer apto para eso, ¿sí? Y a través de mí el Padre va a hacer su obra en ti. Dice, Dios haga en nosotros lo que le agrada, que Jesucristo reciba la gloria por siempre. Amén. Entonces, vean cómo desde principio a fin es una obra de Dios entre nosotros y cómo necesitamos esa obra, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan la obra de Dios en sus vidas? Así que puedes decir, yo la verdad sí lo reconozco porque sí le he echado ganas, pero pues luego ando como Sergio el bailador, ¿no? ¿Ya se la saben esa, la doctrina de Sergio el bailador? Unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Y como que sí le avanzaron bien y sí le estoy echando ganas y de repente te meten el freno de mano y vas para atrás. Como cuando en las escaleras eléctricas, ¿no? O sea, si uno lo hace al revés, ¿han intentado eso? Subir por una escalera eléctrica por la sección en donde está bajando. Pues así es como es la vida realmente, ¿sí? La vida no es de que te llevas y ay, está bien fácil. Pero sí se puede subir, nada más que le tienes que echar ganas. Pero en el momento en que te detienes de avanzar, ¿qué pasa? ¿Te quedas estático ahí? Ni vas para atrás. Así nos pasa. En el momento en que nos descuidamos, en el momento en que descuidamos nuestra comunión con Dios, en el momento en que empezamos a vivir para nosotros mismos, sí estamos en las escaleras, sí estamos en Cristo, pero vamos para atrás. Sí, he sido redimido, el Señor ya me salvó, sí, pero vamos para atrás. Y ese no es el deseo de Dios, ese no es el beneplácito de Dios, esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esto se va construyendo día a día, ese avance lo vamos construyendo día a día, ¿verdad? Son iniciativas que Dios toma, que siempre son buenas y son respuestas que nosotros le damos y no aparecen de manera espontánea. La verdad de las cosas es de que pues puede haber una que otra demanda por ahí del Señor, que uno se levante y dice, ay, cómo tengo ganas de obedecer al Señor. Muchas veces puede ser que sí,
pero cuando aparece de una manera espontánea, también espontáneamente se va. Por eso nuestra vida y nuestro caminar y nuestra comunión con el Señor, eso se va construyendo día a día, se va edificando. Por eso habla de edificio, por eso habla de que somos piedras vivas, que vamos siendo edificados. Por eso habla de que hagamos ese trabajo, por eso nos dice ve y haz. Siempre implica acciones nuestras, siempre implica determinaciones nuestras, siempre. No es como que de repente, ya estoy ahí, pues es que la Biblia dice, y sí dice, que Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esto no quiere decir, pues yo creo que todavía no es el tiempo de Dios. ¿Por qué no? Pues es que como que no tengo ganas de hacerlo. Bueno, pero tú entiendes que es algo que Dios quiere. Sí, pero como todavía no tengo el sentir, y la Biblia dice, no, eso es una mala interpretación, esa es una torpe interpretación, diría yo aún. Es Dios el que produce, pero nosotros damos respuestas. Si nosotros no damos respuestas, entonces no va a haber nada más. La iniciativa de Dios, ahí está. De hecho, ya está. ¿Quieres que Dios te hable? ¿En voz alta? Ya se la saben, ¿no? ¿Quieres que Dios te habla? Lee la Biblia. Es que quiero oír la voz de Dios. Léela en voz alta. Esto que les acabo de decir, amárrenlo con el primer texto que vimos, con 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Es decir, esto que acabamos de ver, únanlos, llegando a casa, mediten, júntenlos por ahí. Entonces, pues si presentamos resistencia por cuestiones naturales, pues ubicamos que ahí están, pero también hay cuestiones espirituales, ¿sí? Pero también entendemos que al mismo tiempo está la gracia de Dios para capacitarnos, para habilitarnos a ir adelante, ¿verdad? Pero necesitamos precisamente nosotros tomar decisiones, ¿sí? Entonces, sencillamente uno puede, dependiendo la respuesta que hicimos, ¿Cristo es todo o es solamente una parte? Dependiendo la respuesta de eso, otra vez, pues uno sencillamente será preso o estará libre de afectos desordenados. A ver si me explico. La única manera en que yo puedo ser libre de caminar y de vivir con afectos desordenados que dominen mi vida es precisamente viviendo para Cristo. Porque me voy a tener que negar cosas que yo quisiera hacer, pero sé que lo deshonran, sé que no le agradan. ¿Me voy a tener que negar a eso? ¿Sí o no? Y a veces nos tenemos que negar, y a veces abstenernos no es la parte favorita de los cristianos, debo decir. No es exactamente la parte fuerte de los creyentes. Abstenerse siempre es un conflicto para los creyentes, ¿sí? Es una parte muy débil, debo decir. Entonces, otra vez, ¿qué tanto lugar le das a la palabra de Dios en tu vida? Se parece mucho en sí mismo a la pregunta de si Cristo lo es todo o si Cristo es una parte, ¿sí? Las implicaciones van de la mano porque Cristo es la palabra de Dios, Él es el verbo encarnado. Entonces no los puedes separar, ¿sí? ¿Qué tanto tiene cabida la palabra de Dios en mí? ¿Qué tanto voy a responder en ese sentido? ¿Sí? Es decir, veo la Biblia, miren, yo puedo, de hecho yo conozco gente que leen la Biblia y lo ven con un sentido literario, y si tú lo ves con un sentido literario tiene muchísima riqueza. Hay libros de la Biblia, por ejemplo, como el libro de Isaías, que hay universidades en el Reino Unido que lo llevan como una materia en sí mismo en la carrera de literatura y letras, de filosofía y letras, perdón. O sea, el libro de Isaías es un curso que tienes que cursar. ¿Quieres ver acerca de literatura hebrea, de poesía hebrea? ¡Wow! Hay un montón.
Desde el punto de vista literario, filológico, hay muchísimo que aprender, hay muchísimo que ver. Hay quienes lo ven así y saben mucho de la Biblia, pero no son creyentes, no viven para Cristo. Hay otros pues que ven la Biblia como un libro devocional. ¿Sí? Ay, pues y está bien, incluye nuestra devoción, pero no es un libro devocional. Ay, voy a tener una lectura y así como para el relax en la mañana o en la tarde y meditar. Y se puede hacer, y qué bueno que se haga, les invito a hacerlo, pero no se trata de eso. La Biblia es la palabra de Dios, mis hermanos. Lo repito, no contiene, es la palabra de Dios, de tapa a tapa, es la palabra de Dios, registrada para nosotros los seres humanos. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces, con la debida aplicación y salvando las diferencias de quienes y a quienes está dirigiendo el Señor, vengan por favor conmigo a Juan capítulo 8. Pero vamos a ir a ese texto, ¿sí? En cuanto a los incrédulos, escuchen bien, solo el Hijo de Dios les puede dar la libertad del pecado y de su consecuencia, solamente. Pero para los creyentes, solo el Hijo de Dios, ¿sí?, nos puede hacer realmente libres para amar en verdad. Realmente libres, ¿sí? Libres de amargura. Esa amargura que es producida por no darle respuestas a Dios. Es que es como un círculo. ¿Ves? ¿Ustedes creen que hay cristianos amargados? A ver, levanten la mano, no los cristianos amargados, los que creen que sí. Que un cristiano sí se puede amargar y vivir bien amarguchis, ¿sí? Y hasta la cara pero de la cáscara de ese agrio, pero agrio, con A mayúscula. ¿Sí sabían que sí se puede? ¿Verdad que sí? ¿Saben cuál es la razón de eso? No darle respuestas a Dios. Tratar de resolver uno mismo y tratar de resolver uno mismo es enredarse. Yo sé lo que les estoy diciendo. Tratar de resolver uno mismo es como que ya metiste el pie en la red y lo mejor es no moverse. ¿Sí sabían eso? Y esperar a que alguien venga, te ayude y lo corte y ya la quitas sin ningún problema. Pero la mueves más y se te enredó más. Entonces al ratito te agachas y lo quieres, te la jala así, la red, le estás haciendo y ya se te atoró la mano. Y al ratito le quieres meter el pie para empujarla con el otro y al ratito ya terminaste así y no te puedes mover porque ya estás bien enredado en eso. Y así hay quienes quieren resolver asuntos por su propia mano y no se puede y terminan en amargura. Y debemos de tener cuidado todos. Dile al que está a tu lado, ten cuidado. No das respuestas a Dios, pero un limonazo agrio, pero así. ¿Ok? Entonces, Juan capítulo 8, versículo 36 y 37 dice: así que, si el Hijo los hace libres, y aquí se está refiriendo al mismo, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Es decir, alguien puede decir que es libre, pero eso no quiere decir que es realmente libre. Por eso está ese adjetivo, ¿sí? Sí, es como decir, como cuando el Señor dice, el Padre busca verdaderos adoradores. Podría decir nada más adoradores, pero el adjetivo es importante, porque así como hay verdaderos, también hay falsos adoradores. Así alguien puede decir que es realmente libre sin serlo. Pero hay una verdad, hay una libertad que es real, que es verdadera, y esa solamente viene de la mano del Hijo de Dios. Dice: sé que ustedes son descendientes de Abraham. Pónganme atención en esto. Fíjense bien lo que les dice. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Él no les dice sé que son hijos de Abraham. Les dice descendientes.
¿sí? Ellos mismos, es decir, los fariseos y un grupo de gente, ellos decían que eran hijos de Abraham. Pero les dice: ustedes no son hijos, ustedes son descendientes. Es decir, sí, vienen del linaje de Abraham. De manera natural son descendientes de Abraham, pero no hijos espiritualmente de Abraham. Hijo espiritualmente de Abraham es solamente aquel que obedece, que cree. ¿Estamos aquí? Que cree en lo que Dios dice. Y cuando Él les dijo: sí, es que nosotros somos hijos de Abraham. Sí, sé que son descendientes. Ellos lo entendieron así y no les gustó. Después les dice más fuerte: no voy a llegar hasta ahí. Pero después dice: sí, sé que ustedes son, se las voy a recortar, sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero son hijos del diablo. No lo dije yo, lo dice el Señor. Entonces les dice: sí, sé que son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. O sea, ustedes rechazan mi palabra. Literalmente lo que está diciendo ahí, una lectura alterna podría ser así: porque mis palabras no progresan en ustedes, porque mi palabra no avanza en ustedes, porque mi palabra no produce nada, porque ustedes tienen cosas que la ahogan, porque mi palabra que les está siendo dada, ustedes la rechazan. No tiene cabida en ustedes, no tiene aceptación en ustedes. Y miren, mis amados, obstinarse, apalancarse en esa resistencia, escudándose en que, pues no sé, cada uno le llega su tiempo. Y sí, yo entiendo que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, todos luchamos. A ver, los que luchan: papás luchones, mamás luchonas, jóvenes luchones, jóvenes luchonas, ¿sí? No vamos a hablar lenguaje inclusivo, esa es una verdadera tontería. Pero apalancarse donde la palabra de Dios está siendo rechazada, en donde la palabra de Cristo no tiene aceptación, en donde no tiene cabida, en donde no avanza, escuchen bien, no puede esperarse nada bueno. No puede esperarse un buen resultado de eso. Puede ser malo o puede ser peor, dependiendo la circunstancia, pero nunca resultará algo bueno. ¿Sí? Sí, yo entiendo que Dios puede transformar situaciones, pero eso compete a la voluntad de Él. Y voy a hacer un paréntesis aquí, ¿sí? Y espero no hacerlos un lío con esto. No sé cuántos de los que están aquí han escuchado esto: es la voluntad permisiva de Dios. Es que es la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? No existe. Eso no existe. Existe la voluntad de Dios. Y es voluntad de Dios o no es su voluntad. ¿Ok? Porque bueno, entonces ¿por qué permitió? Porque son consecuencias, simplemente las dejó correr. Pero voluntad permisiva es un invento del hombre. Y tiene muchos lados en donde no me voy a meter ahorita ahí. Pero si hablamos de voluntad permisiva, necesariamente tendríamos que hablar de voluntad restrictiva. Entonces ya entraron en conflicto. No, pero es que también está la perfecta voluntad de Dios. Sí, pero muchas veces se entiende la perfecta voluntad de Dios como aquello que va a ocurrir y que no importa lo que yo haga, eso va a pasar porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Esa es una muy mala interpretación y muy mal entendimiento de la soberanía de Dios. Dios tiene una voluntad. Si nosotros nos acatamos a esa voluntad y actuamos de acuerdo a esa voluntad, veremos los resultados y tendremos el respaldo de Dios. ¿Estamos aquí? Pero si yo hago otra cosa, Dios lo va a dejar correr. Pero las consecuencias no es de que, bueno, pues es que fue una voluntad, fue algo que estaba en la voluntad permisiva de Dios. No existe eso. Quítense eso de la cabeza, por favor. Podemos andar en la voluntad de Dios o no andar en la voluntad de Dios.
Es como decir, u obedezco o no obedezco. ¿Ya? Sí. Ok. Entonces ya termino la introducción. Ok. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Cuántas de las que están aquí son mamás? A ver, mamases, levanten su mano. Yo sé varias, pero igual otras no sé. ¿Ok? ¿Se embarazaron o se medio embarazaron? ¿No estabas medio embarazada? ¿No? ¿Tú? ¿No? Porque luego dicen, no, pues ya estás ya está así, ¿no? Casi eclipsada, ¿no? Y no, pues no, está bien embarazada. Estaba bien embarazada desde el momento de la fecundación. Desde ese momento quedó bien embarazada. Simplemente pues el bebé se fue desarrollando, pero ya estaba bien embarazada. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿hay la voluntad de Dios o no la hay? Yo puedo caminar en la voluntad de Dios o caminar fuera de la voluntad de Dios. Pero no bueno, pues ahí yo ando caminando en la voluntad permisiva de Dios. Eso abre la puerta a muchas cosas, un muy mal entendimiento. Cierro el paréntesis porque si no les voy a hacer un lío, ya les vi la cara. Digo, de que les puedo hacer un lío. Efesios 4, capítulo 4, versículos 30 al 32. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Versículo 31. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y aquí podríamos hablar muchísimo con respecto a los hábitos, ¿sí? Aquí podríamos hablar muchísimo en cuanto a las actitudes que evidencian si estamos resintiendo al Señor, si estamos siendo presos de afectos desordenados, ¿verdad? Si de su palabra tiene o no aceptación en nosotros. Con esos versículos hay muchísimo para hablar, pero escúchenme bien, por favor. Sigo avanzando, leo Hebreos porque le tengo que meter velocidad. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, se los leo en la Nueva Traducción Viviente y dicen: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. ¿Sí? Fíjense bien, ahorita me voy a regresar ahí, voy a seguir leyendo, porque dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Yo quiero que noten esto. Hay un clarísimo mensaje aquí en donde como creyentes nos dice que debemos de ser muy cuidadosos en todas las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? En todas las cosas que nosotros decimos, el cómo lo decimos, el cómo actuamos, porque muchas veces podemos dar golpes de espada sin una sola palabra. Muchas veces podemos golpear a los que están a nuestro alrededor sin decir una sola palabra, pero mostrar una actitud así. Muchas veces podemos hacerlo. ¿Saben de lo que estoy hablando o no? Es la actitud, y es que eso se nota, ¿sí? Entonces dice, fíjense, cuídense unos a otros, ¿sí? Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Aquí en ninguna manera está hablando de que uno caiga de la gracia y pierda la salvación. No está hablando de eso, no ese es el tema que está tratando. Hay una advertencia aquí que tiene que ver con las bendiciones que corresponden a alguien que es un hijo de Dios, pero que el hecho, si soy descuidado,
pues sencillamente, aunque yo ya haya creído y el Señor haya perdonado mi pecado y me haya salvado, yo no voy a poder disfrutar de esas bendiciones. ¿Están aquí? Hay una historia por ahí, no sé cuántos la han leído, pero es una ilustración, no sé qué tan cierta sea. Dicen que sí, pues puede ser que no, pero está buena y ahí les va. Fue de un hombre en aquel tiempo cuando no habían aviones y iba a venir de Europa hacia América. Entonces en aquel tiempo pues solamente podían venir en barco y eran tiempos, pues era un viaje muy largo, ¿sí? Con mucho esfuerzo, como lo hicieron miles y miles y miles y miles y cientos de miles de personas, vendieron todo, trabajaron para dejar Europa y venirse a América. Y era muy costoso un boleto de barco. ¿Sí? ¿Cuántos vieron el Titanic? Ay, ¿verdad? Pero bueno, hay distintos precios y tal, ¿no? Entonces cuentan que este hombre a lo largo de tiempo dijo, a ver, voy a comprar ese boleto, pero también pues llevo mi equipaje y voy a llevar galletas y ciertos alimentos no perecederos, calculando llegar hacia el viaje. Y se subió al barco, ¿no? Y ahí pues un viaje largo, haces la plática con alguien y así le pasó a él, se encuentra platicando con alguien por ahí y cómo ves y hasta qué piensas hacer y bla bla bla, todo eso, ¿no? Que uno platica cuando no tiene otras cosas que hablar. Cómo está el clima y todo eso, ¿no? Son las clásicas. ¿Estudias o trabajas? Entonces, de pronto, esa persona con la que solía platicar, se dio cuenta que a la hora de la comida y en la hora de las comidas, ya no veía a esta persona. Entonces, hombre que le estaba hablando, a la hora de la comida, él se iba y a comer de pedacitos de galleta y las cosas que él llevaba ahí, de a poquito para que le rindiera. Entonces, pues era un viaje de alrededor de un mes, pues empezó a demacrarse, empieza a notársele y ya al cabo, ya para finalizar el viaje, le dice el otro, oye, ¿por qué te veo, estás bien de tu salud? Porque te ves mal. ¿Por qué no te he visto en ninguna de las comidas en el comedor? Y le dice, es que yo no traigo dinero para las comidas. Le dijo, es que todas las comidas ya estaban incluidas en tu boleto. Así le pasa a muchos cristianos. Andan desnutridos, se apartan en los momentos que deben de estar compartiendo, se retraen por lo que sea, ¿sí? Se meten en su rollo, pues, hablando buen griego, ¿sí? Se meten en su rollo, nadie los puede sacar de ahí, andan todos ensimismados, se ponen amarguchis, pues. Empiezan a entrar en esa amargura, no se ven bien. Cuando tienen un boleto que ha sido pagado ya, con todo incluido, para que lo disfruten con manjares y no cochinerito como luego comemos, sino con buena comida, con buen alimento que nos nutre, que nos hace sólidos, que nos hace estar bien, que nos hace andar de buen humor. ¿Sí? Porque la palabra de Dios alegra el corazón, hermosea el rostro, rejuvenece los huesos. Literal. ¿Oye? ¿Está bien? ¿Estamos aquí? Pero cuando andamos en otro asunto, cuando andamos caminando en otras direcciones, pues yo creo que esa ilustración quedó muy clara. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, ¿sí? La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos.
Miren, muchas veces no es un problema en el corazón, en el sentido de que seamos necios, pero luego las formas en las que nos comunicamos o malos hábitos que tenemos, vicios que hemos desarrollado con el uso de nuestra boca, pueden enrarecer el ambiente en casa, en la iglesia, en muchas partes. No voy a hablar más de eso por cuestiones de tiempo, pero a mí me gustaría concluir con esto, si me permiten. Yo no sé si hemos identificado a lo largo de la exposición cosas de las que necesitemos liberarnos, en el sentido, y no estoy diciendo pásale para acá, vamos a orar por ti y de la noche a la mañana se te va a quitar. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de decisiones que vas a tomar, de decir, sí, yo necesito tomar una determinación. Esa determinación es si voy a vivir para mí o si voy a vivir para el Señor. Si el Señor va a ser una parte importante o lo va a hacer todo. ¿Sí? Si ese desgano con el que se empezó esta reunión termina aquí o si lo quieren postergar. Si quieren seguir desganados, ahí se le echan. Nosotros nos vamos a 8,000 kilómetros de aquí. Y el Señor les hable. Pero si quieren seguir avanzando, entiendan que en su boleto ya lo tienen todo incluido. ¿Me explico? Pero tienen que tomar decisiones, tienen que tomar determinaciones y decir, yo no puedo seguir como estoy. Estoy con un desgano que ahí te encargo. Y eso va para todos. Eso va para todos porque es general. ¿Sí? Y como pastor que fui de esta congregación, porque no lo soy ya de aquí, pero hay un amor entrañable en nosotros para ustedes, porque a muchos de ustedes, mi esposa y yo, los parimos en el Evangelio. Y debo decir que hay cosas que vemos que no nos gusta, como cuando uno ve a los hijos y dices, ¿no te enseñé eso? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Con quién te juntas? ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Ese es el sentido que tiene todo este mensaje. Y lo hago con todo el amor, lo hago con todo el respeto como pastor al pastor de esta congregación y al cuerpo de ancianos. Con todo ese respeto lo hago, pero sabemos lo que estamos hablando y sabemos lo que estamos diciendo y el por qué. Y ese amor es para animarlos, es porque Dios tiene muchísimo más, porque tiene manjares y no que vayan comiendo, pues es que las saladitas son horneadas. Pues sí están ricas las saladitas, pero no, esas no nutren. Es más, ni se las recomiendo aunque estén ricas. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no? Bueno, ahí ya cada quien, ¿verdad? Como dijo aquel, cada quien su religión. Pero esto lo ponemos delante de ustedes para que lo consideren. Y que consideren esto. ¿Me puedes ayudar, Samuel, por favor? Para que consideren esto. ¿Sí? A ver, me voy a sentar y a ver, la mera verdad, la neta del planeta, pues. Estoy viviendo para el Señor. O sea, el Señor es una parte importante, es el plus. ¿Han escuchado eso? Él es el plus de nuestras vidas. O sea, es como un agregado, es como algo que le agrega valor a nuestra vida. No, Cristo no le agrega valor a tu vida. Cristo o le da valor o no lo tienes. O tienes la vida o no la tienes. Y aquí no es por algo que Él haya hecho o no haya hecho, o haya dejado de hacer. El asunto es cómo lo estoy viendo yo y cómo lo estoy asumiendo yo.
porque esa manera en que yo la asumo es exactamente la que va a determinar cómo me conduzco, cómo pienso, cómo manejo mis afectos incluso. Esto no quiere decir que me va a quitar luchas. Esto no quiere decir, no, de hecho lo que quiere decir es de que van a haber momentos en que las luchas van a ser, pero a cara de perro. Hay momentos en que esa lucha va a ser a cara de perro porque tus afectos están tirando para un lado y muchas veces con una razón lógica. Pero lo que el Señor te está diciendo es esto es otro, y ahí se pone el conflicto. Si no hubiera ese conflicto, vas, le das, revientas y listo. Pero habrán momentos en que este entendimiento es: yo vivo para ti. Entendiendo eso, y tú eres todo para mí, ¿sí? Y tengo que poner orden en esto. Y si tengo que ir desconectando algunas cosas, aunque adelante me las vuelva a enchufar, pues ahorita tengo que desconectarla porque tengo que arreglar esto. Entraremos en esos procesos, unos más, otros menos, pero así se llamará nuestro diario vivir. Pero siempre entendiendo que es Él el que hace en nosotros lo que es agradable para Él. Y eso, miren, eso es así como que porque yo ya sé de entrada que mis fuerzas no alcanzan. Yo ya sé que mis fuerzas no alcanzan. Yo ya sé que mis fuerzas no alcanzan para salir de esas luchas en las que yo tengo. Yo sé que mis fuerzas no alcanzan. ¿Sí? Y tengo que a mí me corresponde resistir, y a veces ya no siente uno lo duro sino lo tupido, y terminas con la boca llena de tierra y todo eso de la revolcada que te están dando. Pero dices, pero yo voy a resistir esto, que vendrá la ayuda y vendrá el socorro del Señor, porque tengo esperanza, porque Él es mi Señor. Y si Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? No me estoy refiriendo a cosas materiales. Pero si Él no escatimó ni aún a su propio Hijo para sacarme de la condición de mi pecado, ¿cómo ahora que ya he sido reconciliado con Él, cómo no me dará también todas las cosas para parecerme a Él y para estar bien? ¿Estamos aquí? Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. ¿Quiere? ¿Aprendió algo hoy? ¿Alguien aprendió algo? ¿Por qué no le dice, no le da gracias? Empezando por ahí, ¿por qué no le empieza a dar gracias por eso que el Señor le enseñó a usted? Y si en eso que el Señor le enseñó dices, hay una respuesta en esto que Dios quiere, determino dársela. Cierre sus ojos, vamos a orar. Yo no puedo orar por usted y yo no puedo dar respuestas por usted, pero sí lo puedo ayudar a orar en este sentido. Señor, te doy gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Te doy gracias porque yo sé cuando tú me hablas. Yo sé cuando tú me dices. Yo sé cuando tú me hablas y me dices, ven y sube acá donde yo estoy. Y es a ti al que te tengo allá en los cielos, Señor. Es a ti al que tengo allá en los cielos. Dele gracias. Con sus propias palabras, dele gracias. Dele gracias. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor?
cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes. Ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en sus tiendas ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no eches con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones, ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se levantan contra mí, y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios.